quienes mataron a Jesús fueron los judíos. A ver, vamos a explicarlo históricamente para tratar de entenderlo un poco, ¿no? ¿Será que Dios permite que todas estas cosas malas pasen en el mundo? Lo que nosotros hacemos en este mundo, las injusticias y las muertes que generamos en él, ¿son producto de Dios o son producto del propio ser humano que no puede contenerse? ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Creen que Jesús fue el Mesías? No. Esa creo que es quizá la diferencia fundamental. Hay varias características que nosotros entendemos que el Mesías debe cumplir. La principal es la paz. Y obviamente para nosotros como pueblo eso no se ha cumplido. Creo que hay una gran narrativa, prácticamente que los judíos controlan el mundo y que todos los judíos son malos. Pero ¿qué piensa usted de esa interpretación? Vaya. Bueno. Este proyecto es gracias a Alieduco, una fundación que se enfoca en esparcir la palabra de Dios, más en estos tiempos que hay tanta ignorancia espiritual o a las personas ni siquiera les interesa saber sobre Dios. Así que si ustedes quisieran apoyar este proyecto, pueden entrar a www.alieduco.org/proyecto Edén y allí nos estarían apoyando directamente a nosotros. Además, si están en Estados Unidos, todas sus donaciones son deducibles de impuestos. Pero gracias a Alieduco por apoyar este proyecto. Estamos en otro episodio del podcast de Proyecto Edén y el invitado de hoy es el líder de la comunidad israelita en El Salvador, una comunidad que lleva más de 80 años de existir. Aparte de eso, él es rabino dentro de la misma organización y él es argentino. Su nombre es Rabí Juan Pablo Osandón. Así que espero que les guste este episodio y los veo ahí. Bienvenido. Gracias, Diego. Gracias por la invitación y por compartir este espacio para escucharnos, para conversar. Espero que sea provechoso para todos los que te siguen. Sí, no, y estábamos diciendo pues de que realmente aquí, por lo menos en El Salvador, o sea, espacio donde se hable de temas espirituales, o sea, yo creo que no existe, pues. O sea, un espacio así, yo digo que no existe. Se ve poco. Si existe, la verdad es que no se nota mucho. Sí, un espacio de diálogo, porque yo creo que sí hay creadores, o sea, o gente que sube contenido en TikTok o en redes. Usted personalmente, usted sube en TikTok también, pero un espacio de diálogo creo que no lo he visto, aquí en El Salvador, por lo menos. Sí. Y yo creo que eso es importante porque decíamos que a veces las personas, o sea, como que no tienen ese interés espiritual, o sea, como que no quieren saber nada de Dios, tal vez no tienen ese interés o tal vez lo desarrollan más adelante en la vida. Y tal vez espacios como este creo que pueden incentivar a gente o causarle un poco de curiosidad en ciertos temas. Y más ustedes que son una comunidad israelita, yo creo que la gente ni siquiera había escuchado de eso aquí en El Salvador, pues. Sí, es verdad que nuestra comunidad es bastante pequeña. Mucha gente ni siquiera sabe que hay judíos en el país. Y a pesar de que, como vos bien dijiste, la comunidad ya tiene más de 80 años en el país y además hay judíos aquí en El Salvador desde finales del siglo XIX. Entonces, estamos hablando de más de 100 años de presencia judía en el país. Y es verdad que El Salvador es un país en su gran mayoría católico cristiano, su amplísima mayoría, y todas las religiones venimos atrás en un porcentaje mucho menor. Y entonces, bueno, eso hace que quizás la gente por un lado no conozca, porque nosotros no tenemos gran poder de difusión, y por otro lado, tampoco se despierte esa curiosidad, ¿no? Sí, o el mismo tradicionalismo de que es como, creo que la mayoría de gente aquí es católica, ha crecido en ese ambiente, solo conoce esa rama y pues ahí se queda, pues, y no explora más. Sí, Puede ser que sea un poco por ahí. sí, y vaya, para que la gente entienda, o sea, ¿qué es el judaísmo? O sea, porque puede ser que haya gente de que diga hasta que, o sea, que es algo completamente a lo que describe la Biblia o ¿qué es el judaísmo? Es una muy buena pregunta que tiene varias respuestas. Yo, en general, cuando me preguntan qué es el judaísmo, para generar así un primer shock en mi respuesta, digo que el judaísmo no es una religión, ¿no? Esa respuesta obviamente es parcial y tiene un intento de llegada fuerte, pero la respuesta completa sería que el judaísmo no es solamente una religión. Hay muchas formas de definir el judaísmo. A mí la que más me gusta, con la que más me siento cómodo, es la del rabino Mordejai Kaplan, un rabino del siglo XX,
que escribió un libro que se llama Judaísmo como civilización, en donde define al judaísmo como una civilización religiosa en evolución. Ok. ¿Sí? Para tratar de explicar un poco esto, el término civilización es un poco difícil, quizás en nuestro mundo occidental, con naciones, ¿no? Eh, a mí me gusta ejemplificarlo con algo que todos conocemos de la escuela primaria, que son las naciones originarias de América, ¿no? Los pueblos originarios, que eran civilizaciones, la civilización maya, aztecas, incas, ¿no? Que esas que a todos nos enseñaron en la escuela, que eran civilizaciones que atravesaban fronteras, que estaban formados por distintos territorios, en donde cada uno de los miembros de esa civilización tenían algunas raíces en común y después tenían características diferentes de acuerdo a la zona geográfica en la que vivían. Y en el judaísmo pasa un poco lo mismo, digamos, lo que nos ha pasado a los judíos a lo largo de nuestra historia, especialmente de los últimos 2000 años, en donde el pueblo judío vivió en su gran mayoría dispersado por el mundo, es que justamente hemos ido tomando cada uno características de los lugares en los que nos ha tocado vivir. Sí. Entonces somos una nación en su conjunto como civilización. La nacionalidad es una característica de la civilización, pero además todos tenemos pequeñas microdiferencias, podríamos decirlo, de acuerdo a lo que a cada uno le ha tocado en los distintos lugares en los que ha vivido, cómo ha migrado a distintos lugares, las costumbres de los lugares en donde hemos migrado, ¿no? Todo eso forma un abanico muy diverso de componentes. Sí, y será de que más allá de todo eso, por eso, porque la gente puede decir, entonces el judaísmo es una religión tal cual como otra de las que existen, ¿vale? Pero tal vez será más como un estilo de vida, una forma de vivir. Es una forma de vida que tiene un costado religioso Ujú. dentro de toda la forma de vida. Es un poco quizás distinto al catolicismo, al cristianismo, en donde quizás, me voy a aventurar un poco a opinar de otras religiones, pero quizás la religión es algo más de la vida privada, de la vida personal de las personas, y solo se desarrolla en ciertos lugares de culto, ¿no? En ciertos lugares, justamente ámbitos religiosos. El judaísmo es diferente, ¿no? El judaísmo tiene un aspecto religioso, tiene un aspecto legal que implica no solamente la vida, la fe de la persona, sino que tiene en cuenta su comportamiento en lo civil, en lo social, en absoluta. Ese estilo de vida. Exactamente, te arma todo tu estilo de vida de acuerdo a un conjunto de leyes que nos rigen, Sí. ¿no? Entonces es mucho más amplio. Sí, cabal. Y digamos, una persona entonces que estudia judaísmo, por ende, es judío, ¿o no? Bueno, estudiar judaísmo creo que puede estudiar cualquiera, digamos, de un Sí. punto de vista Practicando, o académico. sea, estudiarlo, practicarlo y seguir esas leyes de la Biblia y todos esos mandatos y todas esas tradiciones que del judaísmo, o sea, te convierte en judío. Esa es la práctica religiosa. Ujú. Pero también el judaísmo tiene una característica que es bastante particular nuestra, que es que hay personas judías que no necesariamente son religiosas, ¿sí? Que el judaísmo se transmite por vientre materno, es matrilineal, ¿sí? Entonces, vos naciste en una familia judía, tu mamá fue judía, eso te convierte en judío, pero quizás en algún momento de tu vida decidiste no seguir la práctica religiosa del judaísmo. Ujú. Quizás si te sentís más afín con algunos valores morales, con algunos llamamientos éticos que tiene el judaísmo, pero no necesariamente sos una persona religiosa. Y eso no te quita tu identidad judía, Ya. ¿no? Eso también es una particularidad del judaísmo con esta característica de civilización que mencionaba al principio. Pero entonces una persona, o sea, digamos de que vaya yo, que no nací judío, o sea, yo me pudiera hacer judío. Sí, una persona podría hacer un proceso de conversión. Los judíos no somos, voy a usar una palabra que no es judía, evangelizadores en ese aspecto, digamos, no andamos buscando que la gente se convierta, pero hay personas que logran hacer esa conversión. Obviamente la conversión es algo que se da dentro de un marco ritual religioso, ¿no? Y la persona que decide convertirse decide llevar adelante una vida judía dentro de ese marco religioso. Sí, hay varios como, digamos, se podría decir como estatutos que uno tiene que seguir para convertirse
y ser judío. Sí, hay ciertas reglas a cumplir, Ujú. un proceso para llevar adelante, ciertas cuestiones rituales. Se eh, tiene que entregar de lleno, pues. sí, Ajá. sí, porque, o sea, como te digo, la No puede vida, ser judío a medias, pues. es que la vida judía, digamos, ocupa todos los ámbitos. Voy a poner un ejemplo exagerado, pero que es real. O sea, la ley judía dice hasta cómo te tenés que atar los cordones de los zapatos a la mañana. Digamos. Entonces, si vos realmente vas a ser una persona observante de la ley, tenés que saber que absolutamente toda tu vida va a estar contemplada dentro de ese marco de la ley. Ok. Pero entonces sí está abierta esa opción. O sea, porque yo he escuchado comentarios que te dicen, pero es que si vos no naciste judío, jamás vas a poder ser. No, eso no es cierto. El judaísmo tiene conversión, o sea, la conversión del judaísmo viene desde los tiempos bíblicos. El emblema de la conversión en la Biblia es Ruth, que tiene un libro dedicado dentro del marco de lo que nosotros llamamos Tanaj, la Biblia hebrea, ¿sí? Y a lo largo de la historia ha habido infinidad de personas que se han convertido. Sí, porque Ruth era Moabita. moabita y se Exacto. convierte Sí, en. Ajá. exactamente. Y vaya, entonces, aparte, esa es otra cosa. O sea, ustedes no le dicen Antiguo Testamento, sino Ujú. que ustedes le dicen Tanakh, pero el Tanakh contiene otros, o sea, no tiene los mismos libros que el Antiguo Testamento. La mayoría sí, pero tal vez hay unos que no entran ahí que se le dicen como Los a los deuterocanónicos, sí. deuterocanónicos. Pero, Con el mundo católico, ajá, porque con el mundo cristiano protestante es bastante más parecido, porque justamente la reforma de Lutero lo que hizo fue sacar los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Entonces ahí es más parecido. Hay algunas diferencias en cuanto a orden de ajá. los libros, pero sí, en ese sentido, el Antiguo Testamento de la Iglesia Católica, por lo menos de la romana, que es con el que alguna vez me he familiarizado, es un poco más amplio de lo que nosotros llamamos Tanaj, que normalmente se traduce como Biblia hebrea. Sí, pero yo creo que igual ahí están como los libros primordiales, pues, o sea, está la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, están Exacto. los profetas, están los salmos, los proverbios, los libros de sabiduría, los poemas, o sea, realmente está como el contenido de la pura esencia, vaya, o sea, que El digamos que core es el mismo, digamos, la raíz es la misma. La única diferencia quizás es, en el judaísmo hay diferentes, podríamos decir, escalas de santidad de cada uno de los libros, ¿sí? Eh, para, uso estas palabras para que la gente me entienda. Lo que vos acabas de mencionar como Torá, que normalmente se llama Pentateuco, los 5 libros de Moisés, que son los primeros libros del Antiguo Testamento católico, para nosotros tiene un estatus de santidad por encima de todo, ¿no? Es la Torá, es lo que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, digamos, la revelación nacional y lo que marca el pacto y es el vínculo de Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, bueno, después obviamente están los libros proféticos, libros históricos, como vos decías, los libros sapienciales, de sabiduría, etc. Pero digamos, nuestra raíz legal, espiritual, nacional, está en la Torá. sí, porque igual, o sea, en el judaísmo también está todo, o sea, en el lapso del año, de un año entero, año judío, o Ujú. sea, porque, bueno, ahorita que estamos grabando ya va a terminar el año, ya va a El empezar. lunes por la noche comenzamos nuestras celebraciones y rezos del nuevo año judío. ¿Qué fecha es Ahora exactamente? estamos 18 hoy. 18 ahorita, 18, entonces. sí, porque no sé cuándo la gente va Ajá, a ver esto. El 21 de septiembre, 22, perdón, por la noche, el lunes que viene, arrancamos. Que igual eso cambia porque el calendario judío no es exactamente como el civil que usamos aquí. Entonces, normalmente podríamos decir que el año nuevo judío empieza entre mitad de septiembre y mitad de octubre. sí, que se le dice Rosh Hashanah, ¿verdad? Mm, Exactamente. Entonces, pero vaya, entonces en todo este año judío, en todo el año, ustedes leen una parashá por semana. O sea, Sí. entonces la parashá es como la lectura de la semana, La por así lectura de la decirlo. semana. Y entonces en el transcurso del año, cada semana se lee una parashá para que en todo el año termine la Torá, porque la parashá es específica en la Torá. Exactamente, exactamente. Nosotros comenzamos la lectura de la Torá en una festividad que se llama Simchat Torah, la alegría de la Torá, que normalmente cae mitad de octubre, a poquitos días de haber comenzado el año, en donde cada año comenzamos nuevamente a leer la Torá, que está dividida en 54 secciones, que se llama para allá cada una de ellas, como vos bien dijiste. Cada Shabbat, cada sábado,
leemos en nuestro Beit HaKnesset, en nuestra sinagoga, ese extracto, el que le corresponde a la semana, y al cabo de un año terminamos de leerla y volvemos a empezar cada año. Y curiosamente, o sea, porque uno dice, pero ¿por qué sábado? Porque culturalmente nos han dicho de que el domingo es el día del descanso y que es el día santo, pero realmente el domingo es ese día descrito en la Biblia. Bueno, a ver, para nosotros obviamente es Shabbat, es el sábado, ¿no? Mm. En el texto original en hebreo, en la Torá, es bien clara la palabra Shabbat, digamos, como el séptimo día, el día de descanso, ¿no? Que tiene dos, podríamos decirle, está basado en dos hechos, ¿no? El primero, la creación. Dios creó el mundo en 6 días, al séptimo descansó, y nosotros tenemos ese séptimo día para descansar. Y obviamente después eso ya se concretiza con la entrega de lo que popularmente se conoce como los 10 mandamientos, ¿sí? En donde Dios dice efectivamente vas a cuidar y a descansar el día de Shabbat. Sí, incluso hay como más a profundidad, digamos, porque también está que cada 7 años, o sea, el séptimo año es como un año de descanso, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, eso tenía que ver con lo agrícola Ah, en la tierra de Israel. Sí, pues las leyes agrícolas se aplican solo a la tierra de Israel en su gran mayoría, pero sí, en la antigüedad hay una ley en la Torá que el séptimo año se deja descansar la tierra, eh, lo cual hoy en día, digamos, está comprobado científicamente que es algo muy productivo, digamos, dejar descansar la tierra ah, para no saturarla, y, digamos, y no chupar todos sus minerales y convertirla en tierra infértil, ¿no? Pero bueno, eso tiene más que ver con las leyes agrícolas que se cuidaban en la antigüedad. ok, pensé que era un día como así, como un gran Shabbat. No, no, no. Bueno, ojalá todos tuviéramos la posibilidad de tomarnos un año sin trabajar cada 7 años, ¿no? Es un poco difícil para la mayoría de las personas. Eh, pero sí seguimos manteniendo esa idea de ciertos valores que tienen que ver con la ecología, con el cuidado de la tierra, que se desprenden no solamente de ella sino de muchas otras leyes eh, agrícolas que aparecen en la Torah específicamente. Pero también hay uno que se le llama el año de jubileo, ¿no? Que es como cada 50 años. El, el Ese, séptimo, el séptimo del séptimo, ajá, o sea, digamos, 7 ¿no? por 7, entonces Exactamente. llegamos a 7 por 7, 49, y el año 50 es el año del jubileo, que eso sí todavía se sigue marcando en el calendario, y de hecho, bueno, la Iglesia Católica también tiene su celebración de jubileo, es un poco diferente, según tengo entendido, pero bueno, es algo que viene de esa raíz justamente de la Torá. Sí, yo me acuerdo, yo creo, no, ahí sí corríjame, porque lo leí como que así, hace bastante lo leí, pero no tan así específico, pero decía de que realmente, o sea, hablando de los siete días de la creación. Entonces, dicen de que o sea, realmente no eran 7 días, sino que cada día eran 7 años. Entonces, por eso es que 7 por 7 7 por 7. y llegamos sí. Hay muchas interpretaciones con respecto al Creo que relato. eso, creo que eso viene del libro de jubileos, creo yo. Ajá. Bueno, nosotros ese no lo tenemos. Ah, vaya. Entonces ahí quedamos como afuera de eso, ¿no? Digamos. Pero eh, hay muchas interpretaciones con respecto a la creación, al relato de la creación, ¿sí? Hay muchas discusiones incluso internas dentro del judaísmo, hay quienes lo ven desde un punto de vista literal, hay quienes lo ven desde un punto de vista metafórico, y quienes lo ven desde un punto de vista metafórico obviamente tratan de hacer una conciliación con lo que la ciencia va descubriendo respecto a cómo llegamos a este mundo que tenemos hoy, ¿no? Yo creo principalmente que lo importante es tomar las enseñanzas, ¿no? Sí. Dios es el creador del cielo y de la tierra, para nosotros y por lo menos para las religiones monoteístas que ocupamos este lado del mundo. Eh, y Dios creó a la humanidad saliendo de una sola base, que en el relato de la creación se representa con una pareja, con Adán y con Eva, con Adán y Javá en la tradición judía, y todos venimos de la misma raíz. Todos somos imagen de Dios, semejanza de Dios, y todos tenemos una raíz común. Entonces, una vez que nosotros entendemos ese mensaje, más allá de lo que uno piense cuando lee el texto, creo que lo más importante es saber que cualquier ser humano que tenemos enfrente es como si estuviéramos parados frente a Dios, se merece ese respeto, y ese es el sentido de humanidad que debemos tener con cada uno
de los seres humanos que viven en este mundo. Sí, y bueno, ahorita ya que en estas épocas se viene también, aparte del Año Nuevo, se viene una fecha especial que se llama Yom Kippur. Pero, Exactamente. ¿qué Yom Kippur? O sea, porque ahorita yo lo voy a decir y la gente nada, que no va a entender nada. Yom Kippur es el día del perdón, Mm, así se traduce, literalmente. sí, el día. Es el día más sagrado del año en el calendario judío, el día más sagrado para nosotros. Es el día en el cual pedimos perdón por nuestras faltas con Dios frente a Dios. Esto es muy importante, el tema de nuestras faltas con Dios frente a Dios, porque nuestras faltas con otros seres humanos, nuestros errores y equivocaciones que yo pude haber cometido con vos, las tenemos que reparar antes de Yom Kippur. Okay. ¿Sí? Básicamente hay que ir y pedir disculpas a una persona con la que vos te equivocaste, decirle, mira, siendo que cometí este error contigo, te pido por favor que me disculpes, reparar esa relación. Ahora, hay otros errores que nosotros cometemos con Dios, que tienen que ver con nuestro vínculo con Él, y esos errores los reparamos en el día de Yom Kippur, ¿no? Entonces es un día de mucho peso espiritual, es un día de ayuno, se ayuna durante 25 horas, ¿no? Lo cual le pone una carga física y espiritual, digamos, las dos cosas. Y no se puede tomar ni agua Ni tampoco. agua. Ujú, Es un ayuno total durante 25 horas. ujú. Sí, a veces un poquito más, depende de cuánto hable el rabino en la prédica. Sí, sí. Y tampoco pero uno se puede bañar tampoco. No, Tampoco. Ajá. no. eh, a ver, todo lo que dé placer al cuerpo en Yom Kippur se evita. Sí. ¿Sí? Porque ahora en día es como que yo he escuchado gente, no, pero es que el ayuno no es literal de que ayunar, sino que es como quitarte algo que a vos te dé placer. No, Pero para nosotros es literal. no, pero igual, o sea, sino que sería entonces también, porque también sería como alejarte de dispositivos electrónicos, o sea, como aislarte completamente y dedicar, o sea, y prácticamente pedir perdón ese día, o sea, enfocarte en eso, ¿no? Bueno, en general, por ejemplo, lo que tiene que ver con, en mi caso particular, ¿no? Lo que tiene que ver con dispositivos electrónicos y eso yo lo hago cada semana en Shabbat, digamos. Shabbat es Sí. mi día de desintoxicación digital, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero, Y Yom Kippur, por ejemplo, mucho más, obviamente, sí. súper potenciado, ¿no? Ujú. Y, ajá, porque, bueno, pero ese también se le conoce como el día de la expiación también, ¿no? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Porque tradicionalmente, creo, en Yom Kippur se decía de que se le ponían como todos los pecados a un chivo y ese chivo se mandaba al desierto, que es el chivo expiatorio. Y Exacto, de ahí viene la frase del chivo ajá, expiatorio. entonces, por ahí. Eso tenía que ver con los rituales que se llevan adelante mientras el pueblo judío tuvo su centro cúltico en Jerusalén, el templo de Jerusalén, que es el que está relatado en los textos bíblicos, el templo de Salomón, ¿sí? Que hubo dos, o el primero fue destruido, después se construyó el segundo nuevamente fue destruido en el año 70 por el Imperio Romano. Mientras esos templos existieron, todo lo que tenía que ver con lo cúltico en el pueblo judío, o la gran mayoría, pasaba por sacrificios animales, que obviamente respondía a la antigüedad también, ¿no? Sí, sí, lo mismo como en Pesach, ¿verdad? Que en Pascua, ¿verdad? Exactamente. Una vez destruido ese templo, el judaísmo tiene un cambio en su práctica, digamos, que tiene que ver con, bueno, ok, ya no tenemos nuestro centro cúltico, no tenemos nuestro templo, y encima también nos expulsaron de nuestra tierra. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahí se empezó a desarrollar el rezo, se empezó a desarrollar la sinagoga como institución, digamos, ya venían de antes, pero obviamente se los potenció mucho más, y es la forma que tenemos hoy de vincularnos con Dios religiosamente. Sí, cabal. Y bueno, y a otra cosa, vaya, porque nosotros conocemos el pueblo de Israel descrito en la Biblia. O Ujú. sea, pero a veces las personas ahora en día, más que todo, siento que han relacionado como el pueblo de Israel es literalmente el Estado de Israel que está allá al otro lado del mundo. O sea, y yo creo que es completamente diferente y ahora en día hasta se justifican ciertas acciones porque en teoría esa nación es el pueblo escogido de Dios. Pero, ¿qué piensa usted de esa interpretación? Vaya. A ver, vamos a explicarlo históricamente, ¿sí? Para tratar de entenderlo un poco, ¿no? Porque muchas veces se mezclan términos como israelita, hebreo, judío o israelí. Tengo un TikTok sobre eso para el que lo quiera Para buscarme en TikTok y verlo, ¿sí? El pueblo de Israel es el pueblo que Dios, según nos cuenta la Torá, liberó de la esclavitud en Egipto y lo trasladó a la tierra que él le entregó, ¿ok? Que tiene unos patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob, que aparecen en el libro de Génesis, de Bereshit en hebreo,
¿sí? Y toda su descendencia, ¿sí? Ahora, ese pueblo históricamente sufrió distintas cuestiones. La primera grave fue que 10 de sus 12 tribus por las que estaba compuestas fueron conquistados por el imperio asirio y desperdigadas por el mundo y perdidas en el mundo. Quedaron 2 tribus y una parte de una tercera, ¿sí? Que eran la tribu de Judá, de Yehudá en hebreo, la tribu de Benjamín, de Binyamin, que era la más pequeña de todas, y parte de la tribu de Leví, que eran los que se ocupaban del trabajo en el templo. ¿Ok? Luego esa tribu fue conquistada por el imperio babilónico. Ese compendio de tribus fue conquistada por el imperio babilónico, exiliada a Babilonia, y después se le permitió regresar a la tierra de Israel, ¿sí? A esos, que estaban conformados principalmente por la tribu de Judá, se les empezó a llamar judíos. ¿Por qué? Bueno, por asociación. En hebreo, Yehudá, se nos llama Yehudí, ¿sí? En castellano, judíos. ¿Ok? Sí. Judá, judío. Exactamente. Y ese es el pueblo que viene transitando, digamos, ese devenir histórico desde Abraham hasta hoy en día, ¿sí? Ahora, israelí es un estatus nacional. Hay israelíes católicos, hay israelíes musulmanes, hay israelíes drusos, ¿sí? De distintas naciones religiosas o étnicas que viven en el Estado de Israel y te da un pasaporte que dice vos sos israelí, como a los que nacieron en El Salvador le dieron un pasaporte que dice salvadoreño, ¿sí? Ahora, no todos los israelíes son judíos, no todos los judíos son israelíes. Yo soy argentino. Sí, digamos, ¿no? Acá hay judíos salvadoreños y hay judíos prácticamente en casi todos los países del mundo, podríamos decir. Entonces, esa es como un poco para entender cuál es la diferencia Sí, o sea, no, entre la cuestión nacional, religiosa, política, digamos, ¿no? Para darle ese marco. sí, porque la gente piensa que, o sea, hay personas, pues no todos, o sea, pero que piensan que literalmente Israel, o sea, el Estado, si se fundió, si yo digo, se fundó en 1940, creo, no me acuerdo, 48. 48, o sea, no es Israel que están hablando en la Biblia, o sea, ese es otro Israel, es pues las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, o sea, es algo completamente Hay diferente. bueno, a mí me pasó, por ejemplo, cuando llegué aquí a El Salvador, digamos, cuando vivía en Buenos Aires, que la comunidad judía es mucho más grande y la gente por ahí tiene un poco más de conocimiento sobre la cuestión judía, nunca lo había percibido así, pero a mí me pasó aquí y en otros países aquí en Centroamérica, que me encontré con mucha gente que cree que los judíos solo nacemos en Israel. Mm. Y eso no es correcto. No todas las personas que nacen en Israel son judías tampoco, como dije, como dije recién. Ahora, sí es cierto que para la mayoría de los judíos hay una ligazón con la tierra, porque tiene que ver con lo religioso, que es indivisible, y hay una ligazón con el Estado de Israel como nación, porque bueno, porque es el único Estado judío del mundo, y aunque vos seas un judío que nació en otro lado, de alguna manera sentís cierta afinidad con ese Estado y un amor y una unión, porque parte de tu pueblo está viviendo ahí también, ¿no? Entonces, tiene que ver con los lugares, tiene que ver con la historia, tiene que ver con un montón de cosas. Pero sí es importante entender eso para entender también un poco la diversidad del pueblo judío en cuanto a orígenes y en cuanto a lugares en donde uno puede nacer y cómo su identidad judía se ve modificada, digamos, por el lugar en el que nació. Digamos, yo celebré la Copa del Mundo como argentino, es como cualquiera, digamos, ¿no? O sea, Sí. y soy tan fan de Messi como cualquier argentino, digamos, ¿no? Pero bueno, también soy judío. Sí, cabal. Y vaya, entonces, otra cosa, porque a veces dicen, bueno, ese es un versículo de la Biblia, pero realmente creo que viene del Nuevo Testamento, que dice, la salvación viene de los judíos, dice, en un versículo. Pero eso viene del Nuevo Testamento. Eso viene del Nuevo Sí, sí, Testamento. Ahí no nos ajá, puedo meter. ajá, No es mi Antiguo Testamento. jurisdicción, digamos. Pero bueno, pero en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, y porque con Abraham se le dio un pacto, ¿verdad? Que iba a ser una nación que prácticamente iba a prosperar. Entonces, ese pacto, pues hasta la fecha sigue vigente. Para nosotros sí, por supuesto. Sí, y entonces si ustedes son, digamos que, o sea, los israelitas,
o o los hebreos también, porque los hebreos son como los que vienen de Abraham, pues. Lo hebreo es más un término que podríamos ubicar Es que esa es otra palabra. más dentro de lo que es el marco de los patriarcas. Ah, ok. ¿Sí? Hebreo viene Israelita. de Eber, que es Abraham cruza. Eber significa el que cruza, digamos, ¿no? Y Abraham cruza de Ur Kasdim, que era el lugar al que nació, cruza toda la Mesopotamia asiática hacia lo que después va a ser la tierra de Israel, que según la Torá es la tierra que Dios le muestra y le entrega en este pacto. Sí, entonces tal vez el término hebreo es más como en eso, en los patriarcas. Es algo más bíblico, Ajá, sí. Y israelita es más como desde Jacob para allá. De las tribus, Ajá. exactamente. Entonces, bueno, vaya, regresando, entonces son el pueblo escogido por Dios prácticamente. O sea, Es un término un poco complejo el del pueblo escogido. A mí, la verdad, no me gusta mucho. Ajá. Creo que ha hecho más daño que bien. Okay. No solamente para nosotros, sino para los que nos ven desde afuera. Y como que se creen superiores, por así decirlo. decirlo. Pero si yo te digo que yo soy el escogido, ¿vos qué vas a pensar de mí? O sea, este tipo de que se cree, digamos, Sí, ¿no? sí, pero... Es lo lógico, ¿no? El término de pueblo escogido por Dios no es un término hebreo, justamente. El problema de las traducciones a veces lleva a muchos malos entendidos, ¿sí? El término hebreo que normalmente se suele utilizar como pueblo elegido equivocadamente es un término que aparece en la Torá, que es el de Am Segulá, ¿sí? Am es pueblo y la Segulá tiene varias definiciones, pero vendría a ser algo así como un símbolo, como un signo, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, lo que el término de Am Segulá quiere decir es que el pueblo de Israel recibió un texto, que todas las religiones monoteístas coinciden en eso, digamos, ¿no? El pueblo judío, el pueblo de Israel recibió un texto con unos valores morales, con una conducta que Dios nos pide que tengamos, y es su obligación transmitir esos valores, no para que todos sean judíos, porque como dije antes, nosotros no evangelizamos, digamos, pero sí para que todos tengan una conducta ética que esté ligada a su visión de este Dios único creador del cielo y de la tierra. Sí. Y obviamente cada tradición religiosa ha, digamos, rediseñado su visión de su vínculo con Dios de otra manera, digamos, los católicos de una manera, los musulmanes de otra. Bueno, después el mundo católico cristiano ha tenido sus divisiones y cada uno lo expresa de una manera distinta, pero digamos, todo viene de esa raíz. Y nosotros, bueno, tenemos más que el privilegio, diría yo, la carga de ser los que tenemos la obligación de mostrar esos valores al mundo. Tan mal no fue, digamos, aunque nosotros seguimos siendo minoría, son los valores que rigen prácticamente todo el mundo occidental y más allá, ¿no? Sí, yo creo que se les dio esa como responsabilidad en su momento, ¿verdad? O sea, porque se les dio directamente en su momento la Torá y era su rol, pues, esparcirla, pues, o pasarle ese conocimiento a todas las personas, pues. Al menos los valores esenciales, Sí, ¿no? sí. De la Torá, que para nosotros son, bueno, justamente que cada uno tenga un vínculo personal con ese Dios único, que tienen que ver con crear sociedades justas, ¿sí? Que tengan un sistema de justicia, no cometer ciertas cuestiones de delitos y violencia entre los seres humanos, digamos, cuestiones universales básicas que entendemos que deberían ser parte de la convivencia entre todos los seres humanos. Sí, bueno, pero es que el Antiguo Testamento, o por lo menos el Tanaj, realmente, o sea, porque nosotros tradicionalmente conocemos solo los 10 mandamientos, pero realmente en el Tanaj se encuentran creo que 316 preceptos. 613. 613, me equivoqué. 613. 613 Nosotros preceptos. desprendemos 613 preceptos de la Torá, que son la base de, bueno, de toda la ley que después nuestros rabinos han desarrollado a lo largo de los años y de los siglos, ¿no? Pero sí, esas 613 leyes son, como decirlo, el centro legal de las conductas del pueblo judío, ¿no? Sí, lo que decíamos, como toda esa forma de ese estilo de vida que uno tiene que llevar, están en esos 613 de preceptos. Pues. Exactamente. Y ahora, como pues, estaba pensando, pues todo eso de que como ahora en día hay ciertas acciones o sea, cierta toma de decisiones, literalmente políticas, porque son en teoría ese pueblo escogido, ¿verdad? Y de ahí se agarran, pues.
pero yo veo, pero quitando ese lado político, o sea, a veces siento que en el mundo, o sea, pasan este tipo de cosas malas que estamos viendo ahora en día, como esta guerra, estos o sea, asesinatos prácticamente, o en el pasado pasaron cosas así como el Holocausto, vaya. Y, y será de que ahí donde nace la pregunta, o sea, ¿será que Dios permite que todas estas cosas malas pasen en el mundo? Es una excelente pregunta. Eh, Después del Holocausto, eh, probablemente el genocidio más atroz llevado adelante por el ser humano, el pueblo, mucha gente dentro del pueblo judío descreyó de Dios. Y la gran pregunta que daba vueltas, ¿no? Era, bueno, ¿dónde estuvo Dios durante el Holocausto? Hubo muchos filósofos que escribieron acerca del tema. eh, y la contrapregunta a eso es dónde estuvo el ser humano durante el Holocausto, ¿no? La contrapregunta religioso-filosófica para eso es ¿dónde estuvo el ser humano durante el Holocausto, digamos? Lo que nosotros hacemos en este mundo, las injusticias y las muertes que generamos en él, ¿son producto de Dios o son producto del propio ser humano que no puede contenerse, que no puede contener su violencia, que no puede contener su discriminación, su separatismo, ¿no? Necesitamos que venga Dios en cada momento de nuestra historia como si fuéramos unos niños recién nacidos a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Dios ya se reveló al mundo. Para nosotros, como pueblo judío, Dios se reveló en el monte Sinaí entregando la Torá, ¿no? Para los católicos, Dios se reveló a través de Jesús. Para los musulmanes, Dios se reveló con la profecía del profeta Muhammad, ¿sí? O sea, tenés para elegir, digamos, cómo Dios se reveló al mundo. Y los textos que dejó y las enseñanzas que dejó en cada uno de los textos de las tradiciones monoteístas, al menos que son dentro de las que yo me siento enmarcado. Si no somos capaces de tomar esos valores y de ponerlos en la práctica, creo que el problema es nuestro, digamos, no es de Dios. Las chances Dios ya nos las dio en bastantes oportunidades. Y es verdad, como humanidad hemos fallado muchas veces, lamentablemente seguimos fallando. Yo soy un optimista crónico y creo que el mundo siempre es mejor. Eso no quiere decir que las cosas estén bien. Quiere decir que obviamente todavía nos faltan cosas para mejorar, pero bueno, debemos seguir en ese camino, ¿no? Sí, es que porque yo estaba viendo, por ejemplo, una forma de interpretar este tipo de situaciones. O sea, de que realmente es eso, vaya, de que a veces puede ser, porque en la Biblia se conoce de que pues toda la historia del Éxodo es prácticamente como el pueblo de Israel estaba oprimido en Egipto. Y entonces ahí uno puede decir cómo Dios puede permitir que su mismo pueblo esté oprimido y sea esclavo. O sea, entonces a veces puede ser porque o sea, nos alejamos de Dios. O sea, nos alejamos de Dios, paramos de seguir sus leyes, paramos de seguir sus enseñanzas y nos alejamos de Él. Entonces, prácticamente nos desconectamos de Él, nos desconectamos de esa luz del Creador y prácticamente abrimos espacio para que la oscuridad empiece a entrar en nuestras vidas. Entonces, eso se vio en el tiempo de Egipto, pues en Israel, y cómo ellos fueron oprimidos y Dios les tuvo que dar ese rigor para que regresaran a Él. Entonces, Bueno, Dios mismo lo manifiesta, se lo manifiesta a Abraham proféticamente, ¿no? Digamos, tu descendencia va a ser oprimida en Egipto, digamos, ¿no? Hay algo muy llamativo dentro de la tradición judía y que creo que puede aportar mucho a esta visión que vos estás trayendo. Más allá de por ahí algunas cuestiones de matices, pero que no vienen al caso. Pero a lo largo de la tradición judía, a nosotros lamentablemente nos ha tocado como pueblo vivir muchas desgracias, ¿sí? Por distintos motivos. Pero cuando vos te centrás en cada una de esas, te vas a dar cuenta que lo primero que se pregunta al pueblo judío frente a una desgracia es ¿en qué nos equivocamos? Digamos, ¿qué es lo que hicimos mal? ¿No? Por ejemplo, creo que el caso más difícil y trágico que podemos poner es la destrucción del segundo templo, ¿no? En el año 70, que hasta el Holocausto para nosotros había sido la peor tragedia de nuestra historia. ¿Sí? Y lo primero que se preguntan los rabinos es, ok, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué nos pasó esto? ¿No? Y la respuesta de ellos fue, bueno, la verdad es que nosotros como pueblo internamente no nos estábamos llevando bien.
Había odio gratuito entre hermanos, dicen los textos rabínicos, ¿no? Y a veces nos cuesta eso. Cuando nos pasa una desgracia, lo primero que ponemos el dedo hacia el otro lado. ¿Quién tuvo la culpa de lo que me pasó a mí? En lugar de decir, quizás yo me pude haber equivocado. A ver, voy a revisar primero mis acciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que la Torá en ese sentido es un texto de gran enseñanza, ¿no? Y, bueno, particularmente lo que vos estabas mencionando respecto a por qué Dios permite determinadas cosas en el mundo, quizás deberíamos mirarnos un poquito más hacia adentro y decir, bueno, ¿por qué nosotros permitimos determinadas cosas en el mundo? O sea, tal vez puede ser un poco, entonces, ¿será que puede ser un poco de las dos? O sea, como decir, ok, o sea, sí, nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos y ver en qué estamos fallando y por qué está viniendo este tipo de cosas hacia nosotros, pero también no significa de que la otra persona directamente haciéndote el mal sea porque Dios le dijo, dale, hacerles el mal, sino que ese es el humano actuando en contra tuya. Si nosotros creemos que que la esencia de Dios es naturalmente buena, que es lo que creemos en el judaísmo al menos, Dios no le puede mandar a alguna persona que haga el mal. Ujú. Es, O sea, no es Dios actuando en no él. es Dios actuando en esa persona. Ujú. Pero también a veces dicen que, o sea, que Dios es riguroso también, o sea, Sí, por supuesto. y en la Biblia se ve, o sea, yo estaba leyendo hace 2 días, estaba leyendo, si no me equivoco, Levítico 26. Entonces en Levítico 26 prácticamente está diciendo como textual, como, y yo te voy a castigar, y yo te voy a hacer tal cosa, o sea, como que Dios diciendo, o sea, si vos, lo estoy parafraseando porque Sí, no me sí, acuerdo sí, textual, pero está bien. pero dice como que si vos fallas en mis mandatos, yo te voy a castigar prácticamente. Sí, lo que pasa que, a ver, nosotros tenemos que separar, y en el judaísmo esto se separa bien claramente, lo que es nuestro vínculo con Dios de lo que es nuestro vínculo con otro ser humano. ¿Sí? Nosotros, de hecho, tenemos una división. Nuestros mandatos están divididos de varias maneras, pero una forma de dividirlos es los mandatos que tienen que ver con nuestro vínculo con Dios y los mandatos que tienen que ver con cómo nos comportamos con otro ser humano. Entonces, Dios puede ser muy riguroso en nuestro vínculo con Él, ¿sí? También Dios puede ser muy misericordioso con nosotros, lo que en el hebreo se llama rahamim, digamos, nos perdona, nos permite pasar muchas cosas por alto, que errores que nosotros cometemos. Ahora, nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios. Nadie puede conocer a Dios en su totalidad. Por lo tanto, cómo, de qué manera vienen estas cuestiones que Dios dice, va a castigar, etcétera, nadie lo puede saber. Ahora, con respecto al prójimo, ¿qué te dice Dios? Si el prójimo se equivoca, ¿castigalo o no? Te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. Versículo fundamental de la Torá que después repite Jesús, digamos, y se vuelve un mandato fundamental de la tradición católica y cristiana, ¿no? Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo es la ley fundamental para conducirnos entre nosotros, independientemente de lo que nosotros sintamos que Dios nos da o nos quita en nuestra vida. Entonces, ahí está, creo, un poco la respuesta, ¿no? Hacer un poquito más de hincapié en cómo nos vinculamos entre nosotros, sabiendo que tenemos fe en Dios y que todo va a estar bien con Él, pero que no podemos saber cuándo, cómo y dónde van a llegar sus decisiones. Sí, cabal, porque sí, es cierto, o sea, aparte de eso, vaya, de que sí, que puede ser que a veces o sea, uno por su tipo de acciones puede atraer ese tipo de cosas, también podemos ver ese lado de que tal vez un lado, la persona que te está oprimiendo ya es un lado de oscuridad que te está oprimiendo, pero también ese lado de que a veces Dios tiene un plan mayor y a veces Dios, y nosotros no lo logramos entender, y yo creo que eso se ve reflejado más que todo en el libro de Job. O sea, porque en el libro de Job realmente era una persona súper entregada a Dios. Sí. Y de la nada Job lo pierde todo. O sea, todo, todo. Y ahí empiezan como que a señalarlo, como, es que vos has hecho algo malo, Job. O sea, algo de haber hecho. Y le empiezan a sacar un gran listado de cosas posibles de que él había hecho, vea. Y entonces, Nunca falta el que está con el listado esperándote a que te equivoques, ¿no? sí, entonces, y no entendían por qué era. Entonces, como que Job, a pesar de que él estaba, o sea, había perdido todo, él nunca se alejó de Dios. Pero hay en una parte en el libro de Job
de que él le pregunta a Dios como, ¿por qué me estás haciendo esto? Pues, y Dios no le contesta directamente, sino que como que le da una visión de lo complejo que es el mundo. O sea, y nosotros los humanos no lo podemos entender, pero lo importante al final es, de que es permanecer cerca de Dios y por eso Job viene y recupera el doble de todo lo que tenía. Pues. Bueno, es un poco también lo que le pasa a Moisés, a Moshe en el monte Sinaí, cuando le dice a Dios que le muéstrame tu gloria, ¿no? Que los rabinos interpretan como muéstrame el devenir de la historia, muéstrame todo lo que vos sos, ¿no? Y Dios le dice, mira, nadie me puede ver y vivir, digamos. ¿Por qué? Porque el mundo es tan complejo que no entra en nuestra capacidad humana limitada. Dios nos dio la bendición de el raciocinio y la inteligencia por encima de todos los demás seres vivos, ¿sí? Pero tiene un límite, que es nuestra propia esencia física, digamos, ¿no? Entonces, querer pretender entender todos los dictámenes de Dios, hasta te diría que te puede llevar a caer en el ego, digamos, ¿no? Que es probablemente de las peores de las transgresiones para mí, ¿no? Creer que vos tenés todas las respuestas y que vos tenés todas las soluciones. Sí, cabal. Y curioso de que bueno, ahora nosotros como humanos, o sea, también tenemos que ver cómo actuar en nuestro día a día, pues, y de eso estábamos diciendo, o sea, de que para convertirse en un judío uno tiene que adoptar cierto tipo de formas de vivir. Me acuerdo una historia, ni me acuerdo dónde la vi, ¿verdad? Pero contaba una historia de que era como que había un gran jardín y ese jardín estaba partido por una valla en medio. Del lado derecho estaba Dios y del lado izquierdo estaba el Satán. Entonces del lado derecho es como que, y entonces uno estaba en medio en la valla, sentado. Y viene el Satán y te empieza a decir, mira, yo te puedo dar esto, yo te puedo dar lo otro, y te empieza a prometer bastantes cosas, y yo te voy a dar cosas que Dios no te va a dar a vos. Y, y entonces y Dios no le dice nada. Solo le dice, vení conmigo y vas a tener salvación. Lo Pero que no le toca, dice, toca. pero no le dice nada. Y todavía el Satán viene y le dice, él no te puede dar lo que yo te estoy prometiendo. Entonces como que la persona entra en duda y no sabe por qué lado inclinarse. A veces quiere estar en el bien y a veces quiere estar en el mal y se queda en la valla y se queda sentado en la valla. Y dice, bueno, voy a tener un poco de Dios y voy a tener un poco del Satán porque me gusta un poco de las dos y se queda sentado en medio. Y de la nada viene el Satán y lo jala y le dice, hey, ¿por qué me estás jalando si yo no te escogí a vos? Y le dice, es que la valla me pertenece a mí. Y yo creo que ese es un ejemplo de que nosotros no podemos estar como tutureando. Como dice el refrán, bien con Dios y con el diablo. Exacto. Exactamente. Bueno, mira, justo vos traes el tema de la valla. En la tradición judía tenemos un concepto que es el de siaj a la Torá, de poner un cerco a la Torá, una valla a la Torá, ¿sí? De lo que la Torá te pide, vos haces un poquito más, ¿no? Porque si estás muy cerca del límite, tenés muchas probabilidades de correrte del límite, ¿no? Entonces, hace un poquito más para vos, para tu construcción espiritual, ¿no? Da un poquito más de lo que podés dar. Nosotros, bueno, la figura de Satanás en el judaísmo no representa lo mismo que en el mundo católico cristiano, pero sí tenemos nuestra idea esencial de que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior el Yetzer Tov y el Yetzer Hara, la inclinación hacia el bien y la inclinación hacia el mal, que es algo que se pone en juego dentro nuestro en cada decisión que tomamos. La decisión de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal ante cada paso es nuestra. Y si nosotros tomamos malas decisiones, después no es justo echarle la culpa a Dios. Digamos, no es justo para Dios ni para nuestra inteligencia como seres humanos. Sí, ¿no? exacto. Y bueno, eso es curioso porque va, en el judaísmo no se ve, porque creo que Hollywood y esto nos ha vendido como que, bueno, incluso o sea, es Satanás, o sea, es como que lo venden como una figura o un ser o algo físico o incluso un ángel caído, pero realmente, o sea, el término el Satán, o sea, se traduce como el adversario. El adversario, el acusador, el Satán es un ángel. En la tradición judía también tenemos ángeles, un ángel como tantos. La diferencia que tenemos en la tradición judía es que los ángeles tienen una misión que cumplir y no pueden tomar decisiones autónomas de esa misión que Dios les dio. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo más conocido es, por ejemplo, Gabriel. Gabriel es un anunciador. ¿Sí? Le anuncia, y bueno, la tradición católica lo ha tomado, el Nuevo Testamento lo ha tomado, le anuncia a María que Jesús va a nacer. ¿Sí? Ese es su rol, no puede hacer otra cosa. Le anunció también a Sara que Itzhak iba a nacer. ¿Sí? Ese es el rol de Gabriel. Y el Satán tiene un rol que a uno, bueno, le puede parecer antipático, que es el de ir y decirle a Dios, mirá lo que está haciendo este. Vos fijate que
no se está portando tan bien como cree que se está portando. Bueno, hay gente que es así, como dicen en buen salvadoreño, pone dedo, ¿no? Sí. Bueno, para la tradición judía el Satán cumple ese rol. Sí. Lo mejor que uno puede hacer es tratar de llevar su vida lo más ordenada posible para que no haya nada en lo que te puedan acusar. Digamos, es una solución tan fácil y difícil a la vez, ¿no? Ujú. Sí, es cierto. Y bueno, porque hablando del libro de Job, ahí cuenta esa Es historia. que ese es el rol. ¿Qué hace el Satán con Dios? Viene y le dice, hey, mira, Job te quiere porque vos le diste casa, le diste mujer, le diste hijos. Obviamente te va a querer. Sacale y fíjate a ver qué pasa. Ujú. ¿No? Ese es el rol del Satán en la tradición judía. Pero ustedes entonces, vaya, si lo ven como un ángel caído, entonces. No. Es un ángel que cumple un rol. Ajá, un rol. En la tradición judía no puede existir el concepto de ángel caído porque para que un ángel sea caído tiene que tomar una decisión propia. Y los ángeles no toman decisiones propias, solo tienen un atributo que Dios les dio cuando los creó y solo pueden hacer eso. Sí, porque vaya, hay como un concepto, no sé si no sé si lo adopta el judaísmo, pero hablan de que hay como un congreso de ángeles, bueno, La corte celestial. La corte celestial, Sí. sería. Es un concepto más místico, pero existe Sí. también dentro de nuestra Y tradición. ahí es donde entonces nosotros podemos, y también hay como una forma de interpretar de que hay diferentes tipos de ángeles, eso también. O sea, porque están los querubines, que están los ángeles, literal, como Hay como conocemos. Hay como sí, jerarquía de jerarquías. ángeles. Sí, es correcto, es Ajá, correcto. entonces, y Eso, cada tipo. eso es parte del costado más místico del judaísmo. Mm, Aparece mucho representado en el libro de Yehezkel, del profeta Ezequiel. Y bueno, obviamente después a partir de ahí se desprenden toda una serie de interpretaciones y demás cuestiones, ¿no? Pero siempre dentro del judaísmo lo que no se negocia, digamos, por decirlo de alguna manera, es que el que está por encima de todo es Dios. Y no hay ninguna fuerza ni ninguna entidad física o espiritual dentro del universo que pueda competirle, por decirlo de alguna manera, ¿no? ujú. Sí, pero existen, o sea, pero existen esos tipos de ángeles teniendo un tipo de rol y algunos pueden Sí, tener un ese rol rol. que a nosotros no nos resulta muy agradable, obviamente, como dije antes, ¿no? El del rol del acusador, pero bueno, es su rol, digamos, Sí, es ¿no? su rol, Es su cabal. característica. Ujú. Y es que porque sí, yo estaba escuchando, o sea, como, bueno, esto no, creo que sale en el libro de Enoch, pero ese ya es otro, Ese está fuera de nuestra ese está casa. súper Lo fuera. conozco, pero está fuera. Sí, está fuera. Pero en ese libro habla de toda esa historia de los ángeles caídos, ¿vea? Bueno, incluso de ahí también se agarran un poco de que en Génesis habla de los hijos de Dios que vienen y tienen relaciones con las mujeres y vienen los nefilim y todo eso, ¿vea? Entonces, El tema de los caídos es muy interesante. Acá quizás me voy a correr un poco de la teología tradicional judía, digamos, ¿no? Pero es muy interesante desde el punto de vista de lo histórico, porque el libro de Enoch, por ejemplo, es un libro que es producto del encuentro del mundo judío con el mundo griego, ok. ¿no? Y los griegos tenían esta característica de que los dioses o ciertos seres superiores podían caer en desgracia. En el Olimpo, digamos, había dioses que estaban en cierta categoría, había dioses que estaban en otra categoría, había dioses que habían perdido su categoría de deidad por errores, etcétera, ¿no? Y de alguna manera ese mix cultural entre Israel y el mundo griego genera este tipo de bibliografía escatológica que, bueno, en la tradición judía no ha quedado canonizada, pero son libros que están ahí, digamos, Sí. se pueden leer, pero no entran dentro de nuestro canon justamente porque en general fueron escritos originalmente en griego, entonces ya no, para nosotros obviamente el idioma original de esas escrituras es el hebreo, entonces ya, bueno, son libros que han quedado fuera, pero cuando uno entiende el contexto histórico-cultural de la génesis de esos libros, bueno, ahí queda un poquito bien claro, digamos, de por qué vienen y por qué dan esas respuestas, ¿no? Sí, porque creo que en el libro de Enoch aparece, ahí sí no estoy muy seguro, pero hablaba sobre eso, los ángeles caídos y todo, y específicamente hablaba de este ángel caído que se llama pues Azazel. Uh-huh. Entonces como que también es un tipo de ángel caído que vino y como que le enseñó como a crear armas en aquel tiempo a los humanos, les enseñó como magia oscura y así Todo lo que hace mal. Ajá, y así lo venden en ese libro, ¿verdad? Y en ese libro de Enoch, creo que después él viene y es expulsado y encadenado en el desierto. Y hasta la fecha se cree de que ahí está.
según ese libro. Está como él y otros más. Y otros más. Otros Pero más. para nosotros quizás es, no quiero decir un poco más fácil, digamos, pero sí un poco más básico, Sí. ¿no? Y- Los seres humanos tenemos las dos cosas en nuestro interior. Mm, Y las decisiones de hacer el bien o el mal son nuestras, mm, ¿no? Y bueno, hay un relato rabínico muy lindo y también duro a la vez, que es que las balanzas del bien y del mal en el mundo están constantemente equilibradas y tu próxima decisión puede inclinarla hacia un lado o hacia el otro, sí. ¿no? Entonces, si todos tuviéramos la capacidad de ver el mundo así, cada vez que tenemos que tomar una decisión, tu decisión va a inclinar la balanza hacia el bien o hacia el mal. ¿Qué vas a hacer? Creo que la respuesta está más que clara, ¿no? Deberíamos todos tomar buenas decisiones todo el tiempo, o decisiones hacia el bien. Lamentablemente nos cuesta, digamos, ¿no? Tenemos la imperfección propia del ser humano, cometemos errores, nos equivocamos y después, bueno, tenemos que hacer cosas para repararlo. Sí. Pero Azazel aparece en la Biblia, ¿o no? En la, En el Tanakh, ¿o no? aparece en el Tanaj, obviamente también como un ángel con un rol determinado. Es que porque yo creo que de ahí se relaciona. Yo porque una vez creo que leí algo, no sé, pero que decía como que una interpretación creo que era, pero creo que era cabalística. Pero o sea, hablaba de que el chivo expiatorio se le enviaba a Azazel al desierto. Es que Azazel originalmente era un lugar. Ah, Y ya no lo mandarlo a Azazel, bueno, hoy en día en hebreo moderno, Mm, si alguien te dice que te vayas a Azazel, Ya, te está diciendo algo no muy agradable, ¿no? ok. Era un lugar como un lugar, nada, un lugar súper destruido, ¿no? Y por eso se mandaba el chivo ahí con todas las transgresiones del pueblo, etcétera, ¿no? Pero bueno, como te digo, todas esas interpretaciones son más por ahí del costado místico, ¿no? Que obviamente siempre hay, pero lo que tiene que ver con la vida práctica, se trata de tomar las decisiones correctas, digamos, no mucho más que eso. Parece fácil, no es tan fácil, por eso todavía como humanidad nos falta muchísimo para mejorar, ¿no? A pesar de que, como te dije antes, yo creo que el mundo siempre es mejor, siempre está mejor en todos los aspectos, pero bueno, Sí. todavía falta. Sí, no sabía yo que era una como ciudad en aquel tiempo, o un lugar. Ajá. Entonces yo en su momento fue como leyendo el libro de Enoch y viendo Aparece otra y vez. aparece ese nombre y en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, aparece ese nombre y después en la Cábala aparece ese nombre. Entonces yo dije, no, hombre, entonces está Todo está conectado. conectada esta onda, pues. Y aparte que también hay teorías, o sea, porque hablando de ese concepto del libro de Enoch, de que hay unos ángeles caídos, incluyendo a Azazel, como encadenados en el desierto. Y entonces, curiosamente, también en el ese ya es Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento habla de que va a llegar, que hay unos ángeles también y que van a salir creo que del río Éufrates. La angiología como disciplina creo que fue mucho más desarrollada por el mundo católico cristiano que por el mundo judío, ¿no? Sí, sí, Nosotros como que lo tenemos ahí, está bien, han escuchado. pero hoy en día quizás no tiene, digamos, un rol tan primordial en lo que tiene que ver con nuestra forma de vida y con nuestra interpretación de las leyes y de cómo la vamos llevando adelante en la modernidad, ¿no? Sí, cabal. Y ustedes en el judaísmo, o sea, ustedes creen en Jesús, o sea, creen que Jesús fue el Mesías. No, esa creo que es quizá la diferencia fundamental entre el mundo católico cristiano y el mundo judío, ¿no? Los judíos, obviamente, Jesús es una persona que existió, ¿sí? Históricamente está documentado por fuera del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero bueno, los judíos obviamente no creemos que Jesús sea el Mesías, básicamente porque de la interpretación de los propios textos proféticos, hay varias características que nosotros entendemos que el Mesías debe cumplir. La principal es la paz. La era mesiánica es una era que va a estar signada por la paz, ¿sí? Y obviamente para nosotros como pueblo eso no se ha cumplido, especialmente para nosotros, digamos, en todo el mundo en general, pero especialmente para nosotros como pueblo, eso no se ha cumplido. Entonces, bueno, la llegada del Mesías o de la era mesiánica
es algo que para nosotros todavía está pendiente, ¿no? O sea, porque hay gente que va a decir, no, hombre, pero claro que sí, o sea, Jesús sí cumple las profecías. O sea, las profecías como, y se pueden agarrar del libro de Isaías y todo eso, pues, o sea, pueden decir, no, pero Jesús cumple textualmente la profecía que estaba escrita. Bueno, lo que tienen los textos bíblicos es que su interpretación abre muchas puertas, ¿no? La teología es una ciencia social, no es una ciencia exacta, ¿no? Eh, y yo particularmente, justo antes de comenzar estábamos hablando de, de mi vínculo con el diálogo interreligioso, ¿no? Entiendo que cada religión tiene su visión y su interpretación de su teología a través de los textos que cada uno toma. En este caso, los judíos y los católicos coincidimos en algunos textos, los cuales simplemente leemos e interpretamos de una forma diferente, ¿no? Y obviamente a partir de esas interpretaciones diferentes se llega a conclusiones diferentes. Para mí lo principal y lo esencial es la creencia en un Dios único, ¿no? Creador del cielo y la tierra. Y todo el camino de diálogo interreligioso está basado en esa esencia, digamos, ¿no? De que creemos en el mismo Dios, que tiene unos valores que son universales. Y después, bueno, obviamente cada uno tiene su visión dentro de su tradición religiosa. Sí, y sí, porque va, aparte de todos esos, de los textos que es cierto, o sea, que sí pasan en el Nuevo Testamento y que pasaron, digamos, como en el Tanaj, pero como usted dice, o sea, tal vez pueden haber cosas de que Jesús le faltaron cumplir y por eso ustedes no creen en él como el Mesías. Eso es lo que nosotros entendemos, ¿no? Sí. Obviamente, algún hermano católico te va a decir, no, mira, tal cosa se cumplió así, tal cosa se cumplió para allá, y obviamente dentro de la lógica de su teología es válido, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su interpretación y su tradición. Algo bueno que tiene el judaísmo, entiendo yo, es que nosotros no necesitamos que todos seamos judíos para llegar a una era mesiánica, una era de paz, un fin de los tiempos o como cada tradición quiera llamarlo, ¿sí? Nosotros entendemos que las naciones, los pueblos pueden convivir en paz entre sí si todos logramos ponernos de acuerdo en estos valores éticos, morales, universales que entendemos que son la base de nuestras tradiciones. Y desde ese punto de vista creo que no hay problemas para ponernos de acuerdo en ese tipo de cosas. Y bueno, infinidad de espacios de diálogo interreligioso en los que he participado lo prueban, digamos, ¿no? Eh, Obviamente todavía falta mucho camino por recorrer. Eh, si uno mira un poquito el mundo se da cuenta que falta mucho camino por recorrer, pero las puertas están ahí, digamos, simplemente tenemos que tomar la decisión de cruzarlas. Ujú. Sí, porque digamos, yo estaba leyendo, o sea, hay un par de cosas de que se supone que Jesús, o sea, que el Mesías tiene que hacer, o sea, para realmente ser el Mesías. O sea, que uno dice restaurar el reino de Israel. De ahí dice derrotar a sus enemigos, reconstruir el templo y reunir a los dispersos. Exactamente. Entonces, Y la paz. y la paz. Es que O ese sea, es el fundamental. y será de que realmente, o sea, vaya, porque puede salir, ¿será que realmente Jesús trajo paz al mundo por medio de sus enseñanzas? Bueno, ahí entramos ya en una discusión más filosófica, ¿no? ¿De Mm. qué es paz? ¿No? Para la tradición judía, la paz no es algo individual. Vos te puedes sentir muy bien con vos mismo y está muy bien, pero el objetivo de paz es universal. No alcanza con decir, no, yo medito todas las mañanas y entonces ya salgo a la calle y todo lo que pasa a mi alrededor no me importa porque yo estoy bien conmigo mismo. Digamos, ¿no? El concepto de paz es un concepto que tiene que ser universal, por lo menos desde nuestra visión. Entonces, eso nos pone una responsabilidad extra como humanidad, digamos, para ponernos de acuerdo y lograrlo, ¿no? No simplemente con lo que cada uno siente, que es muy válido en lo personal, en lo individual, pero después hay que dar ese paso hacia lo social, digamos, hacia todo el mundo, ¿no? Bueno, yo soy un convencido de que en algún momento la humanidad lo va a lograr, simplemente tenemos que seguir trabajando. Sí, sí, porque ajá, yo he escuchado eso de que dicen que Jesús, o sea, nos trajo buenas enseñanzas. O sea, o sea, entonces si nosotros
vaya, primero en tus metros cuadrados, o sea, si uno empieza poco a poco, o sea, en sus metros cuadrados, en poner en práctica todas estas enseñanzas de Jesús, por lo menos ya en su círculo cerrado hay paz. En él hay paz. Entonces, si nosotros empezamos así, en cada uno empezar a practicar todo lo que Jesús nos enseñó, eventualmente vamos a hacer como un conjunto y por ende ahí viene la paz universal. Mira, Hasta que lleguemos a ese yo no tengo ninguna duda de que los valores del mundo católico son buenos. Como tampoco tengo ninguna duda de que mis valores judíos son buenos. No necesariamente tienen que coincidir en todo. No necesariamente tienen que coincidir en todos los aspectos. ¿Sí? Simplemente poder encontrar esos puntos de equilibrio y esas cuestiones básicas en las que todos nos sentimos identificados y sabemos que eso es el bien, digamos, ¿no? Y después, bueno, obviamente cada uno vive de acuerdo a su tradición, a su teología, a su forma de ver el mundo. Quizás mi visión no es no tiene tan buen marketing en este momento de tanta polarización en el mundo, ¿no? En donde es blanco o negro, o en donde estás Sí. conmigo o estás en contra mío, ¿no? Yo prefiero seguir con la idea de que podemos llegar a la paz sin necesariamente pensar todos lo mismo. Ujú. Sí, es cierto. O sea, yo creo que a veces o sea, hay tantas cosas teológicas que nos dividen, pero al final lo que importa son tus frutos, o sea, lo que uno hace. Mira, hay una frase del rabino Jonathan Sachs que le recomiendo a los que te siguen que lo googleen porque es uno de los rabinos más importantes del siglo XX. Lamentablemente falleció hace pocos años. Fue gran rabino de Inglaterra durante muchos años. Él dice, un gran maestro del diálogo interreligioso, él dice, Dios le habló al pueblo judío en hebreo, al pueblo católico en latín y al pueblo musulmán, al islam, en árabe, ¿no? Cada uno recibió un mensaje, todos válidos, todos con una forma diferente de conectarse con Dios, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que lograr, tomando estas enseñanzas del Rav Sachs, es encontrar cuáles son los valores conductuales de esas tres revelaciones y ponerlos en práctica. Y después, bueno, cada uno obviamente va a tener sus matices internos y su propia forma de llevar su práctica en su vínculo personal con Dios, ¿no? Y creo que a veces eso es un poco lo que nos falta. Queremos primero tener razón y después llevarnos bien, ¿no? Y no, creo que primero tenemos que llevarnos bien con los valores básicos que tenemos en común y después, bueno, cada uno tendrá sus razones en su foro íntimo. Sí, no, y eso, vaya, por ejemplo, una de las oraciones más importantes en el judaísmo es la Shema. Ujú. Sí, entonces, y eso mismo también nos enseña Jesús y lo vemos así, o sea, que nos dice, o sea, ustedes tienen que amar a Dios sobre todas las cosas. Y aparte te dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Y también en el judaísmo vemos ese mismo tipo de enseñanza, pues. Exactamente, ¿no? Entonces, al final, digamos de que, vaya, una te la dio Moisés y la otra te la dio Jesús. Pero al final son bien parecidas, pues. Mira, cuando yo leo el Nuevo Testamento, que he tenido oportunidad de leerlos en algunas oportunidades, cuando viví en Buenos Aires participaba en un grupo de estudios judíos y cristianos que estudiábamos Torá y Nuevo Testamento a la par. Sí. Eh, no veo un mensaje diferente al mío. Ujú. En la interpretación teológica, sí, por ahí obviamente hay diferencia, digamos, en la idea de Dios puede llegar a haber alguna diferencia, siempre manteniendo la idea de que Dios es uno, ¿no? Que esa es nuestra raíz principal. Entonces, hagamos más hincapié en eso. Sí. Hagamos más hincapié en las cosas que tenemos en común. Cuando Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo toma del libro de Levítico. Cuando Jesús dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, lo toma del libro de Deuteronomio, ¿no? Entonces, tomemos esas cosas que tenemos en común para tratar de llegar a la paz que todos queremos, porque creo que va a ser muy difícil si todos nos ponemos en la posición de decir, yo quiero llegar a la paz, pero antes todos tienen que pensar como yo digo. Sí.
va a ser un poco complicado. Sí. Sí, es cierto. Y vaya otra cosa, esto es una cosa bien, tal vez como con una perspectiva, no sé, controversial, vaya. O sea, porque dicen de que o sea, en aquellos tiempos de Jesús, o sea, quienes mataron a Jesús fueron los judíos. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, es un error de interpretación histórica que de hecho la propia Iglesia Católica lo ha corregido a través del Concilio Vaticano II y la Carta Nostra Aetate, que justo este año cumple 70 años, ¿sí? Eh, porque la idea de que los judíos matamos a Jesús tiene varias fallas. La primera es que los judíos no crucificamos. No solamente no crucificamos, sino que además tenemos prohibido dejar expuesto un cuerpo, ¿no? Entonces, la idea de la crucifixión ya de por sí va absolutamente en contra de las leyes más elementales del judaísmo sobre el cuidado de los muertos, ¿no? Entonces, bueno, por suerte, nosotros lo hemos dicho a lo largo de toda la historia, pero por suerte la propia Iglesia Católica ha podido trabajar sobre eso y en gran parte fue lo que abrió la puerta al diálogo interreligioso en el siglo XX, que es el momento de la historia en donde el diálogo interreligioso con más fuerza ha surgido y sigue hasta el día de hoy. Y bueno, y por suerte hemos tenido también después una gran secuencia de papas que han sido muy amigos del pueblo judío, como, como Juan Pablo II, como el Papa Francisco, y bueno, el actual Papa León, ¿no? Que también me consta que ha tenido gran afinidad con el pueblo judío. Creo que esas son las cosas que nos van a llevar realmente al camino de la paz, que más allá de la visión que tenga cada uno de él, todos anhelamos, ¿no? Sí. Tratar de encontrar nuestros puntos en común más que nuestras diferencias. Sí. No, y ahorita, en Estados Unidos más que todo, creo que hay una gran narrativa, o sea, ahorita del antisemitismo. O sea, de que dicen de que prácticamente que los judíos controlan el mundo y que todos los judíos son malos y A mí todo me eso. falta mi parte, porque yo no controlo nada. Ajá. Tendría que ir a reclamar mi parte. Bueno, creo que uno de los grandes males del siglo XXI son las teorías conspiranoicas, ¿no? Siempre hay alguien dominando el mundo, ¿no? Siempre los laboratorios atrás del COVID, ¿no? Y siempre... y los extraterrestres atrás de la corona británica y todo ese tipo de cosas. Creo que el mundo es bastante más sencillo que eso. Lo que pasa es que lo complicamos mucho. Y bueno, tenemos que trabajar en eso. ¿No? Y ese tipo vaya, de teorías conspirativas, o sea, de que los judíos controlan el mundo y todo esto, y ellos son los malos, o sea, y ese son el tipo de cosas de que a veces el adversario, el satán, quiere que pasen, o sea, como que, o sea, dividirnos, pues, o sea, y ese tipo de teorías conspirativas lo que hacen más que todo es dividirnos, pues, al final. Mira, como mencioné hace un rato, la tendencia natural del ser humano es cuando pasa algo buscar quién es el culpable, Ujú. ¿no? En lugar de buscar cuál es la solución. Muchas de esas teorías vienen a buscar un culpable frente a quizás situaciones de sufrimiento, de frustración, que están surgiendo muy fuertes, ¿verdad? No lo niego. Pero bueno, creo que todos los que ocupamos algún tipo de rol de liderazgo, ya sea espiritual, de gobierno, de toma de decisiones, tenemos que trabajar para mostrarnos justamente unidos y que este tipo de cosas no ganen, digamos, ¿no? No sean las que la mayoría de la gente piense o lleve adelante. Eh, bueno, creo Sí, sí, sí. que en algún momento lo vamos a lograr como humanidad. Sí, cabal, sí, y usted cree en ese concepto, porque vaya, o sea, puede ser de que, o sea, hayan, o sea, gente que tiene raíces judías y pueden ser que hayan hecho cosas malas en el mundo, pues, o Bueno, sea, personas buenas y personas malas hay en todos lados. exacto, pueden haber De eso cristianos como hay. no, de eso ninguno de nosotros está exento. Personas que cometen errores hay en todos lados. No hay Pero no es que, o sea, porque un judío hizo algo malo, todos son malos, o sea, Bueno, es es como así. que, no sé, yo mañana te cruzo a vos en la calle y veo que estás haciendo algo malo y no sé, sos católico o no sé, no importa.
pero pongamos, religión X. Y entonces yo de repente llego a la conclusión de que todos los de tu religión son malos porque yo te vi a vos cometiendo un error Creas un o estereotipo. haciendo, exactamente, ¿no? Ujú. Bueno, crear un estereotipo es la base de cualquier discriminación. Nosotros lamentablemente de eso sabemos bastante porque lo hemos padecido en carne propia durante gran parte de la historia. Lamentablemente el antisemitismo también ha crecido mucho en el último tiempo. Eh, Confío en que la mayoría de las personas van a poder tener la capacidad y el discernimiento para poder despejar todo ese tipo de teorías Sí, estereotipo. y análisis y estereotipos, ¿no? Que lo padecen un montón de pueblos, que en algunos lugares lo padece la gente de color, que en algunos lugares lo padecen los orientales, que también en algunos lugares del mundo lo padecen los católicos, Sí. los musulmanes. Digamos, nadie está exento de eso. Por eso no lo debemos permitir con nadie, porque aunque no me esté tocando a mí hoy, mañana te va a tocar. Sí, cabal. Y hay sí, aparte de eso, hay un concepto que me acuerdo que era en el Becerro de Oro del Antiguo Testamento y hablaba sobre los Ereb Rab. Mm. No sé si he escuchado, o si me imagino que obviamente. Entonces, pero los Ereb Rab prácticamente eran como que infiltrados que estaban dentro de los israelitas. Bueno, sí, sí, dentro de Cuando dice las interpretaciones rabínicas que cuando el pueblo judío salió de Egipto, había otros pueblos en Egipto que estaban esclavizados y aprovecharon y dijeron, esta es la nuestra y nos vamos, ¿no? Y bueno, después ocurren determinadas cosas con, con el pueblo judío a lo largo de sus 40 años de travesía por el desierto, ¿no? Que algunos rabinos han adjudicado a, a este grupo de personas que se había sumado. Pero lo curioso es que, como nosotros tenemos una tradición interpretativa, nos permitimos debatir diferentes ideas sobre las cosas que pasan en la Torá, sin que nadie muera por eso, digamos, ¿no? Eh, lo curioso es que hay otro grupo de rabinos que dicen, no, no, fuimos nosotros mismos los que nos equivocamos. Ah, ok. No vino nadie de afuera a equivocarse, Ujú. ¿no? Ah, qué interesante. Y es interesante que sea esa discusión, porque es en definitiva la discusión eterna del ser humano, ¿no? Pasó algo malo. ¿Quién tuvo la culpa? No, aquel que vino de afuera. ¿Por qué nos fijamos si no fuimos nosotros los que nos equivocamos también? ¿No? Bueno, a veces cuesta un poco eso. Yo no digo que sea fácil, seguramente a mí me pasa también. No quiero venir acá desde ningún pedestal elevado, digamos, nos pasa a todos, pero tenemos que trabajar justamente para que no nos pase, ¿no? Sí, correcto. ¿Y usted qué piensa de la cábala? O sea, porque la cábala es conocida como una mística judía. Sí, sí, bueno, de hecho eso es la mística judía. El judaísmo tiene, podríamos, para hacerlo un poco sencillo para la gente, dos corrientes, una corriente más mística y una corriente más racionalista, ¿sí? Yo quizás me siento más apegado a la corriente racionalista, pero obviamente cuando hablamos de fe y cuando hablamos de espiritualidad es muy difícil trazar una línea, estas enseñanzas sí, estas enseñanzas no. Todos tenemos un mix de cosas, ¿no? La Cábala enseña cosas hermosas, muy poderosas desde lo espiritual. Yo leo un montón sobre Cábala, es parte de nuestra tradición. Por ahí no es con lo que me siento más cercano, pero sí, obviamente, me nutre mi espiritualidad judía también. Es una parte muy, muy importante de nuestra tradición y que particularmente en el último tiempo parece haberse puesto cierta moda, ¿no? Como algunos artistas de Hollywood, Sí. cantantes, Madonna, creo que ha sido por ahí de las más renombradas, se han inclinado hacia la cábala como forma de práctica espiritual. Eh, en tanto y en cuanto pueda aportar algo al mundo, bienvenido sea. Sí, cabal. Pero entonces no lo ve como que esté incorrecta o esté mal. No, para nada. Esto es una característica también que tiene el judaísmo, ¿no? Como yo te mencionaba antes. Los judíos nos podemos permitir tener dos ideas diferentes sobre lo mismo y todos convivir dentro del marco del judaísmo, ¿no? En ese sentido, somos mucho menos dogmáticos o casi nada dogmáticos, te diría, y convivimos con eso y es parte de nuestra tradición y nadie le va a, digamos, a quitar el estatus de judeidad al otro porque piense diferente. Sí, cabal.
Sí, sí, porque ajá, ya había escuchado de que habían como ciertos judíos que o sea, no estudian para nada la cábala y otros que sí la estudian, pues. Sí, Ajá, sí, y existe. es parte digamos, de la diversidad de nuestro pueblo. Sí, cabal. Y hablando de eso de, ahorita hablando un poco de eso del becerro de oro que le estaba diciendo, porque hay un mandato en la Biblia, pues, que te dice, no te harás ídolos, no adorarás ni seres de la tierra, ni del cielo, ni la tierra, no te harás imágenes, y todo eso, todo eso. Entonces, ¿usted cree de que hoy en día existe un tipo de, o sea, hay idolatría, por ejemplo, en las iglesias? Mira, el concepto de idolatría en el judaísmo en hebreo se le llama abodá zara. ¿Sí? Abodá es como un trabajo ritual, zara extraño, ¿no? Fuera del marco, ¿no? La idolatría no tiene que ver solamente con la forma de rezar o la forma de vincularse con Dios. La idolatría tiene que ver con la ética, principalmente también, ¿no? En muchos lugares de la Torá, Dios le dice al pueblo de Israel, no hagas como hacen los egipcios o no hagas como hacen los cananeos, y no se está refiriendo a los rituales, sino se está refiriendo al comportamiento ético, ¿no? Entonces, eh, eso lo quiero sumar con un principio fundamental del diálogo interreligioso, ¿sí? Que es que cada religión se explica a sí misma. Yo no puedo venir a explicar la religión del otro. Yo sé que a mucha gente esto le resulta extraño, porque hay mucha gente que quiere explicar la religión del otro. No, tal cree tal cosa. Yo prefiero que venga él y me lo diga en qué cree. Bueno, ¿qué dicen los católicos de sí mismos? Que creen en un solo Dios, ¿sí? Y entonces yo les creo, ¿ok? Entiendo que es una creencia monoteísta, que quizás tiene unas prácticas monoteístas diferentes a las mías, pero que es monoteísta. Y para mí eso es lo principal, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con lo que llamamos idolatría. O sea, tal vez es que, ajá, como el concepto de idolatría en sí es bien amplio. O sea, tipo, yo estaba viendo un maestro de cábala que decía, a veces hasta cuando uno se enoja, eso cuenta como idolatría, porque estás Exactamente. idolatrando tu cuerpo. Exactamente, tu Ujú, carácter, ujú, ¿no? Puede haber idolatría por el dinero, sí. puede haber idolatría por los dispositivos electrónicos, gente que no puede soltar el celular 5 minutos de su mano, ¿no? Pero al mismo tiempo también quiero decir, hay que tener mucho cuidado con las cosas a las que llamamos idolatría, especialmente nosotros los judíos, porque nosotros tenemos el mandato de erradicar la idolatría del mundo. Entonces, si nosotros llamamos idolatría a cualquier cosa, nos ponemos en un problema grave, digamos, ¿no? Porque tenemos que empezar a ver al otro como un extraño y incluso hasta puntos que por ahí no es recomendable que las personas se vean entre sí. Entonces, yo prefiero ser más abierto en ese aspecto. Como te mencionaba antes, en mi trabajo de diálogo interreligioso, voy a iglesias, he ido a mezquitas, he ido a templos evangélicos, tengo amigos entre diferentes tipos de líderes religiosos de todas las religiones, aquí en el país y en Buenos Aires también, y siempre con la idea de lo que, bueno, venimos hablando ya hace bastante en los últimos minutos, tratar de encontrar los puntos en común, Sí, cabal. ¿no? Sí, y hay una de las, ajá, como una de las cosas que la iglesia ha adoptado bastante, que es como el diezmo. Y lo adoptan a veces de eso en la Biblia que se describe como sedacá. Ujú. O sea, pero la sedacá, o sea, realmente yo siento que no es monetaria. O sea, pero usted, o sea, ¿cómo interpretan eso? O sea, como la sedacá, o sea, que ahora lo interpretan como diezmo. Sí, a ver, desde la visión judía, de la tradición judía, el diezmo y la tzedaká son dos cosas diferentes. El diezmo era algo que vos separabas, ¿sí? De tu cosecha, de tus animales, de tu trabajo. Obviamente estamos hablando de una sociedad mayoritariamente agrícola, ¿no? Vos separabas algo de tu trabajo en el campo y lo tenías que entregar al templo en Jerusalén. De esa entrega de todos los diezmos se mantenía el templo, se mantenían los sacerdotes y toda la estructura de lo que trabajaba para el funcionamiento del templo, que era una estructura laboral muy grande. ¿Sí? Destruido el templo, el diezmo no aplica más para nosotros.
porque ya no, digamos, no hay dónde redimirlo el diezmo, ¿sí? Siempre estoy hablando de la tradición judía, ¿no? Sí, sí. La tzedaká es otra cosa. La tzedaká es lo que podríamos traducir como justicia social. El que tiene más le tiene que dar al que tiene menos, ¿sí? El que fue más bendecido con sus logros económicos tiene que separar una parte para darle al que lamentablemente no tuvo la bendición de ver frutos en su trabajo, ¿sí? La palabra tzedaká en hebreo viene de la palabra tzedek, que significa justicia. Este mandato no es una opción. Voy a dar caridad porque me sobraron 2 camisas de la temporada pasada que no usé. No, no. La tzedaká es un mandato. Todos los judíos tenemos obligatoriamente que hacer tzedaká. Con asociaciones, con centros de ayuda, apoyando escuelas, apoyando lo que cada uno quiera, pero lo tiene que hacer, ¿sí? Y eso es otra cosa completamente diferente al diezmo, ¿sí? Tiene que ver con, como dije antes, con lo que podríamos traducir al español como justicia social, ¿sí? Em, ¿Será que es monetario o también es como de energía? O sea, porque vaya, a veces digo, o sea, y digamos de que yo no tengo, digamos que yo no tengo dinero. O sea, o digamos, tengo $10, bueno, voy a dar $1, va. O sea, pero aparte de eso, digamos de que yo tengo otra forma de no es dinero, no es económico, sino que tengo otro valor, vaya, al mundo. Sino que, digamos que yo tengo el poder o la habilidad de llegarle a gente, vaya. no Y es solo económico. Ajá, O sea, eso es lo que quiero llegar. obviamente, si vos tenés la bendición de poder hacerlo económicamente, mejor. Sí, Hay gente que quizás lo hace donando su tiempo, eso. ¿no? Bueno, yo puedo dar clases de apoyo a niños en tal escuela y dono X horas por semana a dar esas clases de apoyo, ¿ok? En la tradición judía tenemos una cierta, 8 escalones, digamos, de tzedaká, de las distintas formas en las que uno puede cumplir con este mandato. La forma más elevada, la mejor forma es darle a alguien un trabajo o darle a alguien algo con lo que pueda resolver su situación económica para no necesitar más tzedaká, ¿no? Lograr que una persona sea independiente económicamente, ¿no? Eso es como lo más elevado. Entonces, bueno, vos tenés una empresa, das trabajo, es una forma de hacer tzedaká, ¿no? Vos aportás para una beca de estudio para alguien, es una forma de hacer tzedaká, ¿no? Hay distintas maneras de hacerlo. Ahora, todos debemos hacerlo, Sí. dice la ley judía. E incluso el que recibe tzedaká, o sea, el que está en situación de necesidad y recibe, debe separar un poco de lo que recibe para también dar. Porque siempre hay alguien que va a estar peor que vos y debemos ser conscientes de eso. Sí, y digamos que transmitir la palabra cuenta como acá. ¿En qué sentido? O sea, como enseñarle a las personas sobre Dios, sobre la Torá, sobre el Tanakh. O sea, Desde la tradición como judía no, porque eso tiene que ver más con lo personal. Mm. La tzedaká es algo más concreto, ¿sí? Es algo que tiene que ver con el sostenimiento económico o de recursos que una persona puede necesitar para su crecimiento personal, ¿sí? Ajá, porque yo lo miraba más como que está. Por supuesto, está muy bien visto, obviamente, transmitir cuestiones espirituales, pero no entra dentro de la categoría de la tzedaká. Ajá, porque yo había leído como que decía, o escuchado, no me acuerdo, pero era como si cuando vos le enseñás la Torá a alguien que no la conoce, o sea, vos estás dando un tipo de acá porque estás prácticamente alimentando su alma. De alguna manera sí, pero en el caso concreto de la tzedaká, de estos escalones de los que yo te hablo, estamos hablando más de cuestiones que tienen que ver con el sostenimiento de la persona en su día a día, ¿no? Por supuesto que obviamente nutrir a alguien de vida espiritual está muy bien, pero obviamente eso tiene que ir acompañado, si la persona lo necesita, de algo que le dé sustento, ¿no? En su vida. Sí, ajá, sí, es como más, ajá, literal, así como monetario, ¿verdad? Sí, y a veces sí, yo creo que
a veces las personas dicen, yo no, eso que yo decía, yo no tengo dinero, ¿verdad? Pero yo decía una vez, o sea, Dios no ve montos, o sea, realmente, o sea, Dios, Él no ve si vos diste 1 millón o diste $10, o sea, lo que importa es lo que vos tenés, o sea, si vos solo tenés $100, da 10. O sea, si vos tenés 1 millón, da 100,000, o sea, pero Dios no ve los montos, sino que ve la intención en sí. Sí, a ver, hay hay un relato muy lindo que tiene que ver con, digamos, cómo, qué vale más, una persona que da 1.000 de una sola vez o una persona que da 1.000 monedas de uno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y dicen, bueno, dice el relato, el que da 1.000 monedas de uno, porque suman más acciones, ¿no? Digamos. Entonces, lo que importa es la acción. No tenés que ser millonario para dar. Vos podés tener tu dinero, que te alcanza un poco para tu vivencia diaria, ¿sí? Y hay alguien que está peor que vos, bueno, a ese le podés dar un poco, ¿sí? Sin empobrecerte vos, por supuesto, ¿no? Tiene que haber un límite, porque si no, Sí, sí, vos sí. te volvés una carga para otra persona, Sí. ¿no? Pero todos podemos separar algo de lo que tenemos y darlo a quien está peor que Sí, o nosotros. sea, Dios ve la intención, o sea, Dios Exactamente. ve esa, que estás dando la La tzedakah. intención en la tzedakah es muy importante. Ujú. Aunque si bien vos cumplís dando de todas maneras, los rabinos hacen mucho hincapié en que uno tiene que dar con alegría, digamos, tiene que haber un compromiso en ese dar, ¿no? Sí, porque yo creo que cuando, o sea, porque si uno viene y empieza a dar, porque dice que es mandato y lo tenés que hacer, y por ende, si yo lo hago, voy a recibir más cosas, si lo haces con esa intención, como No, que no, por ego tuyo, ahí ya ahí estás fallando. entonces cortar la Ahí estás bendición, o sea, fallando. cortar la bendición. Sí, sí, no. En el judaísmo hay algo muy importante que es que no debes cumplir ninguna mitzvah, ningún mandato por su retribución. Ujú. El premio por cumplir una mitzvah, por cumplir un mandato bíblico, es haberlo cumplido. Ujú. ¿No? Para tener esa Eh, como eh, cercanía con Dios. Exactamente, Como, exactamente. ajá. Sí, ese concepto creo que también nace como cuando uno, porque hay una oración de que uno da para antes de comer. Nosotros tenemos bendiciones antes de comer, Sí, sí. antes y después. Y después de comer. De Sí, hecho, la de después de comer es muy larga. Las de antes de comer son bastante escuetas, un renglón. sí. Pero entonces leí algo en la cábala que decía como que a veces uno no dice esas, o sea, uno viene y dice, ok, es que no me acuerdo cómo decía exactamente porque lo quiero decir bien, pero decía como, ok, vos prácticamente estás diciendo, vos no tenés que venir y decir la bendición porque, ay, gracias gracias, ya quiero comer. O sea, como No, que la estás claro, diciendo porque querés comer, sino que es como mejor, desesperado. ajá, mejor es como vos tenés que decir ese tipo de oraciones porque porque vos querés ese momento de pedirle gracias a Dios. O sea, algo así decía. Sí, mira, el tema de las bendiciones antes de comer es muy importante porque para la tradición judía esto está bien expresado en el Talmud. eh, Decir una bendición es como pedirle permiso a Dios para tomar algo de su mundo. Nosotros, cada vez que nos sentamos con un plato de comida delante, tenemos que ser conscientes de todo lo que pasó en el mundo para que nosotros tengamos ese plato de comida. No solamente que tuvimos el dinero para comprarlo, Ujú. ¿no? Ya solamente con un desayuno de frijolitos, huevo y plátanos, todo lo que pasó en la naturaleza para que vos tengas ese plato de comida ahí adelante tuyo. Entonces, poder tomar de eso es, uno tiene que pedirle permiso a Dios para poder tomar de eso. Sí. La bendición es una forma de pedirle permiso a Dios. Y obviamente uno tiene que hacerlo a conciencia, no, bueno, ya como, Ajá. ¿no? Eh, Sí. y después el hecho de que en la tradición judía tenemos una bendición después de comer, también a mí me parece muy importante, porque el ser humano tiene una tendencia a pedir o a buscar ese vínculo con Dios eh, en el momento de necesidad, cuando tenés hambre, ¿no? Por seguir usando la metáfora alimenticia, ¿no? Y cuando ya estás satisfecho, ya te olvidaste de todo. No, la tradición judía te dice, después de que comiste, cuando ya estás satisfecho, ahí es el momento en el que más le tenés que agradecer a Dios. La bendición después de comer es más larga que la de antes de comer, ¿no? Y tiene en cuenta un montón de otras cosas más, como la paz y distintas cuestiones, no solo la comida, ¿no? Entonces, agradecer después de que recibimos, no solamente pedir.
Creo que es una idea también muy poderosa que se puede aplicar a cualquier ámbito de nuestra vida. Sí, sí, sí. Y yo creo que también, hablando de eso de sedacá y ese tipo de oraciones, yo creo que a veces, pues sí, Dios al final te mide en esas acciones. O sea, Dios mide, o sea, que si vos das cuando en lo pequeño que vos tenés, entonces si Él ve que en lo pequeño vos sos fiel a sus mandatos, entonces Él puede confiar en vos de que te puede dejar roles más grandes o te puede dar más ingresos, como lo quieras ver, pero Él te está midiendo desde lo pequeño. Y si Él ve que en lo pequeño vos no sos capaz, ¿cómo él te va a confiar cosas más grandes, pues? Bueno, en definitiva tiene que ver con... Uno tiene que aprender también, ¿no? A cómo va administrando sus cosas a medida que va creciendo. Y cuando digo creciendo, no digo solamente cumpliendo años, ¿no? Creciendo, buscando ese crecimiento personal que todos tenemos. Y sentir que Dios te va acompañando en ese crecimiento y que, como vos decís, vas recibiendo más porque podés administrar más, bueno, es una bendición. Lo que no debemos perder de vista es que Dios estuvo con nosotros cuando arrancamos, porque hay gente que cuando alcanza sus máximos logros, ya se olvida. Se olvida. Ajá. Es que sí, eso es bien común. Eso es bien La común. propia Torah lo dice también. Ujú. Se lo dice al pueblo, Dios se lo dice al pueblo de Israel. Van a ir a la tierra les va a dar frutos, van a crecer, van a prosperar y van a sentir que todo lo que hicieron fue logro de ustedes. No se olviden de Dios, ¿no? Y creo que es algo que deberíamos aplicar todos en nuestra vida. Sí. Pero bueno, este es todo el tiempo que tenemos. Te agradezco muchísimo. Espero que tus seguidores lo disfruten. Para mí fue un placer estar acá y quizás en algún otro momento se repita. No, Gracias. sí, hay que repetirlo, hay que repetirlo. ¿Y cómo lo pueden encontrar en redes? Estoy en TikTok como Juan Pablo Sandón, en Instagram también, en Facebook, en YouTube, y ahí subo mis videos, especialmente en TikTok, en donde explico cosas de judaísmo, cuento siempre un poquito de la lectura de la Torá de la semana, así que los que quieran, ahí me pueden seguir. Bueno, gracias por venir, la verdad. Gracias a ti. Bueno, y gracias a todas las personas que vieron este episodio y los veo en el próximo.